Nuestro tema se llama procesos informáticos. Comencemos con las explicaciones. Primero tenemos qué es un proceso. Un proceso es una unidad de procesamiento gestionada por el sistema operativo. Luego tenemos un pequeño diagrama en el cual nos explica cómo funciona. Vemos que entra un proceso en operación, dice origen del proceso, busca cuál es la actividad que realiza, luego condiciona si es correcto lo que se va a hacer o no es correcto. Si es correcto, lo vuelve a revisar y saca su operación, y si es falso, saca directamente la operación, la gestiona y nos devuelve un valor que nos dice que es del fin proceso. Así es como comienza y termina un proceso. Luego tenemos a Deitel. Dice que Deitel nos habla de que un programa es un programa que se está ejecutando. Para eso también Deitel lo llama de otra manera. Proceso lo llama de que es un espíritu animado de un proceso, un espíritu animado de un procesamiento. Ahí tenemos otra definición, que es una actividad sincrónica, entre otras definiciones. Luego tenemos a Tannenbaum, que nos explica que es un programa en ejecución. Aquí tenemos que dice que un concepto clave es un proceso que es básicamente un programa en ejecución. Luego tenemos los conceptos entre programa y proceso, que nos habla de que no es lo mismo. Programa es un conjunto de instrucciones y proceso surge un programa que pone en ejecución. Por lo tanto, nos quiere decir que proceso es una herramienta activa y programa es una herramienta pasiva. ¿Por qué? Porque proceso sigue en constante movimiento y programa, una vez ejecutado, ya no hay ningún movimiento en función del tiempo. Luego tenemos un ejemplo de que dice: consideremos un científico de la computación con una mente culinaria que está cocinando el pastel de cumpleaños de su hija. Él tiene una receta para elaborar un pastel de cumpleaños y una cocina bien abastecida con los ingredientes necesarios: harina, huevo, azúcar, extracto de vainilla, etc. Aquí tenemos un ejemplo de la vida diaria en el cual nos muestra cómo es un proceso. Aquí tenemos los resultados de la analogía, en el cual nos dice que en esta analogía la receta es el programa, es decir, un algoritmo expresado en cierta notación adecuada. El científico de computación es el procesador o CPU, y los ingredientes del pastel son los datos de entrada. El proceso es la actividad que consiste en leer la receta para obtener los ingredientes y hornear el pastel. Luego tenemos lo que es la jerarquía de procesos. Aquí tenemos otro diagrama en el cual nos explica la jerarquía. Vemos que primero es pro.init. En esa podemos llamarla el proceso padre, en el cual se derivan varios procesos, hasta proceso hijo, proceso hermano y proceso abuelo. En este caso podemos simbolizarlo de esta manera: una computadora se enciende y puede tener varios conflictos. Puede iniciar correctamente y se ejecuta cualquier programa, o puede ejecutar un error, y por el cual vemos acá en inicio, el tercer inicio, donde dice que muestra el shell. En este caso lo podemos poner como el símbolo del sistema. Luego viene y se ejecuta cualquier proceso que hemos utilizado y nos puede dar error, o nos puede funcionar bien, o simplemente no se ejecuta. Y si se ejecuta correctamente, puede hacerse correctamente los pasos que decidamos hacer, o no se hace normalmente. Luego tenemos la familia de procesos: proceso hijo, padre, hermano y abuelo. El proceso hijo es una copia exacta del proceso padre, y el proceso padre es un
un archivo que se ha creado para diferentes opciones. Luego tenemos el proceso hermano, que es una copia siempre del padre, que va en el mismo rango del proceso hijo, y el proceso abuelo es una copia antigua más que el padre, donde se deriva el proceso padre y comienza todo la ejecución de un proceso en el sistema. Luego tenemos vida de un proceso. Dice que se crea, ejecuta, muere o termina. Ejecución del proceso. La ejecución del proceso es batch e interactivo. En la vida de un proceso tenemos que se crea. Para crear un proceso, el sistema operativo es el que lo crea. Cuando un proceso anterior se lo solicita, entonces el que se lo solicita viene a ser el padre del nuevo. Para crear un nuevo proceso se pueden crear de dos maneras. Primero, se crea a partir de un proceso padre y de ahí sacan el proceso hijo, que es una copia exacta del proceso padre. Y el segundo es de un archivo ejecutable que se define como el API de Win32 en Windows NT. Se ejecuta de varias maneras. En este caso mostramos dos y nos dice que es batch e interactiva, como tenemos acá. Luego nos dice que se llama background y no está asociado a ningún terminal. Entonces lo que hace es que guarda el archivo, guarda los datos en un archivo y para sacar la respuesta los saca en otro archivo. Un ejemplo de esto es el proceso de nóminas y el siguiente es el proceso interactivo, en el cual este sí ocupa de un terminal por el cual recibe la información y por el mismo devuelve el resultado. Un ejemplo de este es un proceso de edición. Luego tenemos los diversos usuarios. Un usuario dice persona autorizada a utilizar un sistema. Tenemos superusuarios y grupo de usuarios. Superusuarios nos referimos a que trabajan. El superusuario nos referimos a que tiene el control total de un solo sistema. Y en grupo de usuarios nos referimos que trabajan varios usuarios en diferentes máquinas, pero siempre unidos en red. Luego tenemos multitarea, número de procesos. El multitarea lo que hace es que podemos ejecutar muchas tareas en un solo sistema. Aquí tenemos el diagrama y nos dice el número de usuarios, 1 y más de 1. En uno que nos muestra monoproceso y monousuario. Solo podemos utilizar un proceso y un usuario, nada más. Esto nos puede ejecutar como el símbolo del sistema o MD, como la mayoría lo conoce. Y el otro es multiusuario, que podemos utilizar abrir muchas aplicaciones en varias computadoras, o también utilizar varios usuarios en una sola computadora porque están conectadas en red. Luego tenemos que es paralelismo, es la ejecución de diversas actividades simultáneamente en varios procesadores. Si solo existe un procesador gestionando multiprogramación, se puede decir que existe pseudoparalelismo. Y concurrencia es la existencia de varias actividades ejecutándose simultáneamente y necesitan sincronizarse para actuar conjuntamente. Se trata de un concepto lógico, ya que solo hace referencia a las actividades. Luego tenemos base de datos multitareas. Acá tenemos otro donde nos muestra el procesamiento que va trabajando y la entrada y salida cuando va saliendo las diversas respuestas de la operación en función del tiempo. Luego tenemos alterancia de procesos con ES. Un ejemplo es este. Aquí pueden ver cómo trabaja el proceso entre la salida y entrada de los datos. Luego tenemos grupo de multiprogramación. Acá tenemos programación, proceso A, proceso B, proceso C y sistema operativo, memoria principal. Cada proceso reside totalmente en M.P.
Acá podemos ver un gráfico en el cual cómo trabaja el procesador, necesidades de memoria principal. Luego vemos otro gráfico en el cual cómo aumenta cuando uno está trabajando y necesita más memoria principal en diversas ejecuciones de las tareas. Luego tenemos rendimiento de procesador y grado de multiprogramación. Acá tenemos estas gráficas de cómo se limita es el dispositivo de paginación y siempre en función del tiempo, nivel de multiprogramación y cuando es memoria grande y cuando es memoria pequeña. Así hemos concluido nuestra presentación y pasen un feliz día.